Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. el que cree en mí, Aunque esté muerto, vivirá. Buenos días, hermanos. Los saludo con el amor del Señor. Espero que todos estén bien, en familia, con buena salud. Quiero empezar este momento con un momento de oración. Y para eso quiero que todos nos pongamos en la presencia del Señor y cerremos nuestros ojitos y juntemos nuestras manos y oremos, hermano. Amado y cariñoso Señor, hoy estamos ante de tu presencia, Señor, para darte gracias por mantenernos unidos y firmes, unidos y firmes en la fe, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que están conectados, por nuestras familias y por tu provisión, Señor. Te pedimos por todos aquellos hermanos que están lejos de ti, Señor, que están en enfermedad, que están desempleados, que necesitan de tu provisión, Señor. Y te agradecemos por darnos esta oportunidad de ponernos frente a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como ya les decía, espero que estén bien y estemos firmes en el Señor, en oración y en comunidad con Él. Y quiero compartirles un versículo de la Biblia que está en Salmo 118, que dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jac, y Jac me respondió. Poniéndome en el lugar espacioso, Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está entre todos los que me ayudan. Grande es la misericordia del Señor, y ahora lo dejamos con un momento de alabanza. En el principio estabas tú, todo fue creado por ti, Jesús. En ti estaba la vida, en ti estaba la luz, el verbo era Cristo, el verbo eres tú, eres la luz, Jesús, me diste vida y paz, en tu plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia que me das, eres la luz, Jesús, me diste vida y paz, luz que resplandece en las tinieblas, la humanidad viniste a rescatar.
verbo se hizo carne y aquí habitó y vimos su gloria, la gloria de Dios. Si te recibimos, si creemos en ti, podemos ser tus hijos, nacer de nuevo en ti. Eres la luz, Jesús, me diste vida y paz. En tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia que me das. Eres la luz, Jesús, me diste vida y paz. Luz que resplandece en las tinieblas, la humanidad viniste a rescatar. Tú eres el verbo, tú eres mi Dios, eres Jesús Salvador. Tú eres el verbo, tú eres mi Dios, eres Jesús Salvador. Tú eres el verbo, tú eres mi Dios, eres Jesús Salvador. Eres la luz, Jesús, me diste vida y paz. En tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia que me das. Eres la luz, Jesús, me diste vida y paz. Luz que resplandece en las tinieblas, la humanidad viniste a rescatar. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Da
acercamos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Sí, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, hermanos, les saludo con mucho gozo en el Señor, después de haber disfrutado las alabanzas que enaltecen el nombre de nuestro Dios. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Jonás. Estamos estudiando cada domingo la historia de este profeta y a mí me ha correspondido el capítulo 4, Jonás capítulo 4. Y hemos llegado al final de la historia. En el capítulo 1 quisiera mencionar que si bien es la historia de Jonás, el personaje principal aquí es Dios. En el capítulo 1 vemos el poder de Dios salvando a Jonás. Cuando éste estaba a punto de morir en el mar, Dios preparó un pez que se lo tragó y así pudo preservar la vida de Jonás. Un milagro de parte de Dios, no podía ser de otra manera. También vimos la salvación de Dios en el capítulo 1. Los marineros creyeron a Dios. Dejaron su corazón para creer en el Dios de los cielos. En el capítulo 2 vemos también el poderoso perdón de Dios de una manera presente con Jonás. Jonás estaba dentro de un pez y oró a Dios y Dios le escuchó. Dios estaba atento al clamor de su hijo. A pesar de que éste había sido rebelde, que iba en contra de la voluntad de Dios, Dios escuchó el clamor de Jonás y le perdonó y le dio una nueva oportunidad. Gracias a Dios, que nuestro Dios es Dios de oportunidades. Y así Jonás, teniendo su vida nuevamente, decide obedecer a Dios. Y en el capítulo 3, Jonás obedece y empieza a proclamar el mensaje que Dios tenía para el pueblo de Nínive. Dentro de 40 días era un mensaje no alentador, era un mensaje de destrucción.
pero Dios permitió que Nínive se convirtiera a él. Y el pueblo de Nínive se arrepintió de su mal camino. Y eso produjo que Dios le perdonara. Y así llegamos al capítulo 4. Dios, el gran personaje de la historia de Jonás, como el gran Salvador, quien ejerce un poderoso perdón de distintas facetas. Y en el capítulo 4 quisiéramos ver otra faceta de ese poderoso perdón, tanto para Jonás como para Nínive. Y el título de esta predicación es El poderoso perdón de Dios, paciente e ilimitado. Vamos a pedir la dirección de Dios para entrar en el estudio de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias en este día porque podemos acudir a tu palabra. Si bien no podemos reunirnos presencialmente, podemos dejar nuestros corazones delante de ti. Yo te ruego en esta hora que tu palabra tenga cabida en mi corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y si hay algún amigo que puede estar escuchándonos por primera vez también, tenga cabida en su corazón al estudiar la historia de Jonás. Mi Dios, pedimos tu dirección, que el Espíritu Santo nos dirija. Permita usted que yo sea el vehículo por el cual usted envíe el mensaje en esta hora a su pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar, pero antes de ir a la palabra de Dios, yo quiero que usted pueda poner atención a los siguientes significados. El primero es apesadumbrar. ¿Qué es apesadumbrar? Es un sentimiento de pena o desazón provocado por alguna preocupación. Sentimiento de pena, ¿qué cosas nos causan pena? Cuando le pasa algo a un ser querido, cuando yo quedo sin trabajo o no tengo la provisión del día a día o no tengo mi salud, eso me produce un sentimiento de pena o de desazón, lo que me preocupa, ¿verdad? Eso es estar apesadumbrado. Les mencioné que es tener pena o desazón. Quiero que también veamos qué es desazón. Desazón es un estado de intranquilidad o tristeza. En la cuarentena, aquellos que han estado en sus hogares por obligación, también tienen la intranquilidad de decir cómo genero la provisión para mi hogar, o los que no tienen acceso a la salud. Y hay una intranquilidad, algo que no nos da esa sensación de paz o de tranquilidad que es necesaria para poder vivir. La desazón es eso, un estado de intranquilidad o tristeza en que se encuentra una persona a causa de una alteración física o moral. Vamos a leer aquí en el capítulo 4, vamos a ver la palabra enojo. Y quiero que usted sepa que esta palabra que va a salir en este capítulo viene del hebreo jará, con H final, jará, y significa brillar o calentarse, un brillo grande, o cuando algo se calienta, cuando usted calienta un metal, tanto que el metal que puede estar en su interior se derrite. También significa arder hasta consumir. Eso tiene que ser un gran fuego. Cuando se habla de enojo, se habla de este concepto. También vamos a leer en este capítulo acerca de un recio viento solano. Me llamó la atención y dije, ¿qué es eso? El viento solano es un viento caliente, un viento... Nosotros acá en Coquimbo tenemos una brisa fresca cuando hay calor, pero el viento solano no es una brisa fresca. Se ve en nuestro país, en algunos países, que la temperatura es extrema, como en Chillán, como en Talca, en Los Ángeles, parte de nuestro país. El viento en una hora es un viento caliente, uno tiene calor y de pronto sale un viento caliente que en vez de refrescar, ahoga. No es una sensación agradable. Mi esposa se vino de Talca por lo mismo, me decía Cristian, ese viento es terrible, es terrible. Te ahoga, es una sensación muy desagradable. Y por último, la palabra discernir significa, este es un vocabulario, por favor usted atento con todas estas palabras, significa distinguir por medio del intelecto
una cosa de otra. Me doy cuenta de diferencias que puede haber entre una cosa y otra. O distinguir o separar. Que eso es más fácil, es más cortito. Se puede quedar también con distinguir o separar. Por ejemplo, cuando usted va aquí en Coquimbo a La Caleta, ¿cómo puedo discernir yo, para que vamos hablando el mismo lenguaje, en que un pescado está fresco o no? Si yo no tengo el discernimiento, vale decir, no puedo distinguir, voy a comprar cualquier pescado. Pero si yo sé distinguir un pescado fresco por su aroma, por el color de del mismo pescado, voy a poder distinguirlo. No todos lo saben. Me pasa a mí cuando voy a comprar a la feria una sandía o un melón. Yo nunca sé cuál es la sandía que está buena o el melón que está bueno. Pero hay personas que le pegan, otros que lo mueven, saben distinguir, saben discernir cuando una sandía está bien o cuando otra no es la mejor. Y ya que usted está viendo este vocabulario, ya que usted lo está viendo, ahora vamos a ir al capítulo 4. Y en este capítulo vamos a ver el poderoso perdón de Dios y de una forma especial, porque Dios muestra su perdón de una manera especial con Jonás, con la paciencia. Con la paciencia que tiene hacia Jonás al ver su gran enojo. Y también muestra en este capítulo un perdón ilimitado. No es un perdón para ciertas personas de Nínive, es para todo el pueblo de Nínive. Es un perdón ilimitado. Y vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios y vamos a leer Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que no te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El gran enojo de Jonás. Primeramente, tenemos que darnos cuenta que este versículo empieza con la palabra pero, que une lo último del capítulo 3, que es el versículo 10, y es la causa del enojo de Jonás. Y la causa del enojo de Jonás es esta. Jonás capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ellos creyeron. El hermano Eloy dijo en la predicación del domingo pasado que creer es igual a obedecer. Ellos creyeron de corazón. Yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, pero el hombre no puede engañar a Dios. Y si la palabra de Dios dice que ellos se convirtieron de su mal camino y Dios les perdonó, es porque es así. Ellos creyeron y obedecieron a Dios. Por lo tanto, eso es una buena noticia. Si nosotros tenemos una persona cercana a nosotros que no conoce a Dios, un esposo, un hijo, un hermano, un amigo, un padre, una madre, y este no conoce a Dios y llega un minuto en que él se convierte a Dios, como nuestro cercano, nosotros como hijos de Dios es una alegría inmensa, enorme, porque saber de que él era condenado y ahora es una persona que Dios la salvó, es motivo de alegría. Eso debería ser lo normal. Cuando uno trae a una persona invitada a la iglesia y esta persona decide, se convierte de corazón al mensaje de la palabra de Dios, toda la iglesia se goza, nos gozamos. Cada vez que pasa esto, nosotros como iglesia nos alegramos, nos da mucha alegría, nos ponemos felices. Debería ser lo normal que Jonás, al ver que un pueblo se arrepintió a Dios, estuviera feliz, gozoso. Porque no solo se goza entre paréntesis la iglesia. Déjeme contarle qué ocurre en el cielo. En
Lucas, capítulo 15, verso 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eso debería ser lo normal. Eso debió haber acontecido en Jonás, porque en el cielo había alegría por un pueblo arrepentido, por un pueblo que miró a Dios, por un pueblo que se convirtió de su mal camino. No fue así, pues en el versículo 1 dice que Jonás se apesadumbró, estuvo inquieto, con pena, con frustración, con desazón. Y se enojó, se calentó, brilló, ardió. Y se enojó. Y en el versículo 2 se queja y le dice, y oró a Jehová. Nótese que él acudió a Dios en oración, pero con rabia, con furia, con enojo. Y le dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo. ¿Qué sabía Jonás? Conocía a su Dios. Sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás conocía a Dios, y miren lo que le ruega a Jonás. Lo que ruega Jonás a Dios. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. No sabe cuántas gracias le doy a Dios porque Él haga su voluntad en mi vida y no haga como muchas veces nosotros le pedimos a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Déjeme explicar lo que quiero decir. A veces le pedimos una cosa material, una cosa emocional, a veces le pedimos una cosa circunstancial a Dios, pero no sabemos qué cosa puede producir eso en nuestra vida. Dios sí sabe, y Él sabe si lo da o no lo da. Jonás le pidió a Dios, le pidió que le quitara la vida, pero Dios tenía un propósito en la vida de Jonás. Y Dios es soberano, y tuvo paciencia para con Jonás. Por lo tanto, Dios respondió conforme a su soberanía. La oración es algo muy especial. La oración nos conecta con el propósito y la voluntad de Dios. No es la oración una herramienta para cumplir los deseos que yo quiero. Yo puedo pedir, mi deseo puede ser bueno o puede ser malo. Yo puedo desear que una persona sane. Yo puedo desear que una persona tenga provisión. Pero mi oración no es lo primero o lo importante. Mi oración me conecta con lo que Dios tiene para lo que yo le estoy pidiendo. Jonás le pidió a Dios la muerte, pero Dios es soberano y le dijo no. ¿Ha orado usted a Dios? ¿Le ha pedido algo? En algunas ocasiones ha sido como usted ha querido, en otras ocasiones no ha sido como usted ha querido, y en otras ocasiones está esperando la respuesta a lo que está pidiendo. Hermanos, Dios es soberano para hacer conforme a lo que Él quiere, cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere y con quién quiere. Recuerdo cómo nos enseñó esa ecuación que nos dejó el hermano Diego en Filipenses 4:6, cuando nos ayudó a orar, a tener un orden de oración, en que nuestras peticiones las hiciéramos en toda oración y le hiciéramos, vamos a leerlo, mejor lo vamos a leer. 4:6 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas sus peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias.
siempre agradecidos por la respuesta que no conocemos, pero que sabemos que es la mejor, la respuesta que Dios da. Así que en los primeros 3 versículos vemos a Jonás enojado, apesadumbrado en extremo, quejándose y también pidiéndole a Dios la muerte. Y ahora entramos en el segundo punto, que es la respuesta de Dios. Versículo 4. Y Jehová dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. La respuesta de Dios a Jonás. Una respuesta paciente. Verdaderamente, uno mira nuestra vida, o yo miro mi vida, para ser más específico, miro mi vida, y cómo soy yo con mi hija, y con mi entorno, con mi hija, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos de la iglesia. Y no siempre la paciencia es un fruto del Espíritu que todos tenemos o que yo tengo. Pero ver la paciencia de Dios para con Jonás es un ejemplo de que debemos amarnos entre nosotros. Yo no sé si Dios me hubiera dicho: Cristian, decide tú con Jonás qué hacer, tal vez yo no hubiera dado la respuesta que Dios le dio a Jonás, que es: ¿haces tú bien en enojarte tanto? No solo el enojo de Jonás, sino la actitud que Jonás tenía constantemente. Después él se fue y esperó hasta el día 40 para ver qué pasaba con Nínive. Estaba enojado, estaba apesadumbrado, y sin embargo no se fue a su tierra, sino que él quería ver. No creo que él esperaba la salvación completa del pueblo de Nínive. Eso es lo único que tengo seguro. Quería ver, quizás, solo un pensamiento personal, quizás quería ver si tal vez Dios cambiara de opinión y los destruyera, o que el pueblo de Nínive hiciera algo para que Dios diga: no, realmente este pueblo necesita ser destruido. Jonás seguía en esa actitud, enojado, apesadumbrado, y también esperando ver qué iba a acontecer, si realmente se iba a salvar el pueblo de Nínive o no. La gran paciencia de Dios para con Jonás. Hermanos, nuestro Dios tiene paciencia con nuestras vidas. Gracias a Dios porque Él no actúa conforme a nuestros actos, sino que actúa a su gran misericordia, a su poderoso perdón, que muchas veces es paciente, que siempre es ilimitado. Alabamos a Dios también por su gran amor y por su gran perdón en nuestras vidas. Por eso estamos acá juntos, a través de estas redes sociales, porque Dios nos tiene con vida por su paciencia, con su vida y con mi vida. Y vemos en estos versículos, hermanos, versículos del 6 al 8, vemos la soberanía de Dios. Mire, versículo 6, del 6 al 8 dice lo siguiente: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. La soberanía de Dios. Versículo 6. Dios preparó una calabacera. Algo bueno para Jonás, porque eso produjo sombra y lo protegió del calor del día. Y fue algo bueno para él, produjo alegría. Jonás se alegró
Por eso que Dios permitió que sucediera en la vida de Jonás. Versículo 7. Dios preparó un gusano que hirió esa calabacera y se secó. Algo malo para Jonás. Versículo 8. Dios preparó un recio viento solano. En el calor del día, un aire caliente no es algo grato. Y Dios preparó un recio viento solano. Además, el sol hirió a Jonás en la cabeza. Algo malo para Jonás. ¿Quién permitió todo esto? ¿Quién preparó todo esto? ¿Lo bueno y lo malo? ¿Quién fue? Fue Dios. Dios es soberano en la vida de sus hijos. No importa la circunstancia que estemos viviendo, podemos decir y confiar que Dios lo preparó en una circunstancia positiva de salud o negativa de salud. En una circunstancia positiva, laboralmente hablando, o en una circunstancia negativa. Dios es el proveedor. Hasta meditaba yo en la palabra de Dios, hermanos míos, y podríamos decir que Dios preparó esta pandemia. ¿Sabe? Todo lo bueno y todo lo malo que acontece en la vida del hombre, del Hijo de Dios y del hombre, es porque Dios lo permite. ¿O habrá alguien que diga lo contrario? Miren lo que dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno? Todo proviene de Dios. En esta semana, hermanos, me tocó recibir una noticia muy triste de una hermana en la fe que se le diagnosticó un cáncer mamario. Mientras meditaba en la palabra de Dios, decía, ¿por qué Dios preparó esto en el cuerpo de nuestra hermana? No lo sé, pero sí puedo orar a nuestro Dios y puedo rogar y esperar la ayuda de Dios en su sierva, en su hija. Hay cosas buenas que también acontecieron en mi vida y también le doy gracias a Dios porque todo lo bueno y todo lo malo que acontece es por la soberanía de Dios. Y luego, ya para ir finalizando el capítulo 4, Dios revela a Jonás el porqué del perdón. Mire, Jonás seguía con su actitud rebelde y enojado. Y Jonás le responde a Dios y le dice que está enojado hasta la muerte. ¿Y sabe por qué motivo? Por la calabacera. Mire, versículo 9 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo, versículo 10, Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás enojadísimo, y enojadísimo hasta la muerte, nuevamente temperamental. Dios paciente. Dios no le destruyó. Dios no desechó a Jonás. Y en el versículo 10 vemos la respuesta de Dios a Jonás. ¿Cómo, Jonás, no voy a tener piedad? ¿Cómo no voy a tener misericordia de estas personas? Tú te enojaste por una calabacera que no creaste, que no formaste. ¿Cuánto más yo tendré misericordia de estas personas? Que no saben discernir entre su mano derecha y entre su mano izquierda. Hermanos míos, el perdón ilimitado de Dios lo vemos porque Dios salva a toda una nación y vemos la sabiduría de Dios en este perdón ilimitado.
Dios sabía que estas personas eran crueles, eran idólatras, no caminaban con Dios, llevaban una vida lejos de Dios, pero también sabía que no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. No sabían distinguir qué era bueno, qué era malo. No podían discernir. Por lo tanto, Dios tenía un plan perfecto para este pueblo. Hermanos, con esto terminamos. Dios es soberano en la vida del hombre. El que no cree en Él y por lo tanto no obedece sus mandamientos, y también es soberano en la vida de sus hijos, que le conocemos y caminamos con Dios. Pero Dios no hace distinción, hermanos míos, en perdonar al que cambia de corazón y decide obedecerle. Sin hacer distinción, no importa si los ninivitas eran crueles, perversos, idólatras, no importa si Jonás, siendo un hijo de Dios, que leímos que en el versículo 2, sabía yo que tú eras Dios, un hombre, un profeta de Dios que conocía a Dios y que sabía cómo era Dios. Dios no hizo distinción en perdonar a Jonás y en perdonar al pueblo de Nínive. Yo quiero invitarles, hermanos míos, a que nos presentemos delante de Dios y dejemos nuestras vidas delante de Él, recordando que Él es paciente para con nosotros y su perdón es ilimitado. Así es el poderoso perdón de Dios. Y si hay alguien que nunca se ha acercado a Dios, porque tal vez no supo distinguir en su vida cómo hacerlo, yo le invito a que se acerque a Dios para que Él le dé la sabiduría para distinguir qué cosa es la que Dios quiere de su vida y caminar juntos con Él. Yo quiero invitarles también, si hay alguien que está escuchando por primera vez la palabra de Dios, si hay alguien que está por primera vez escuchando del perdón de Dios, yo quiero invitarles a acudir a Dios a través de la oración y esperar en Dios el perdón. ¿Sabe? Dios no hace distinción de personas. No importa lo que usted ha hecho hasta el día de hoy. Lo que importa es que usted decida convertirse de su mal camino, que nos convirtamos de nuestro mal camino y decidamos obedecer a Dios y caminemos con Dios. ¿Es primera vez que usted lo hace? ¿O caminamos con Dios y somos como Jonás, rebeldes, temperamentales? Yo quiero invitarle a orar. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy gracias por este tiempo que hemos estudiado tu palabra y quiero pedirte, Señor, en esta hora que todas las enseñanzas que hemos tenido en el libro de Jonás a través de estos domingos acerca de tu salvación, de tu perdón, de tu paciencia, de ese perdón ilimitado, Señor, nos ayude a meditar en nuestras vidas y poder, Señor, buscarte de todo nuestro corazón. Y si hay algo que no te agrada, podamos convertirnos de nuestro mal camino y podamos seguir caminando junto a ti, podamos obedecerte. Señor, si también hay alguien que decida o que no entienda cómo acercarse a ti, tú le ayudes a distinguir qué es lo que quieres, Señor, de su vida. Y quiero pedir tu ayuda, Señor. Quiero pedir tu dirección, Padre mío, para aquellas personas que por primera vez puedan escuchar tu palabra o estén escuchando por primera vez tu palabra, para que tú les ayudes a distinguir qué es lo que quieres de su vida, para que puedan caminar junto a ti. No importa cuál es nuestra condición, perdonaste a Jonás, tu hijo, tu siervo, que te conocía, pero también perdonaste a hombres crueles, a hombres perversos, a hombres idólatras, como el pueblo de Nínive, pues ellos no distinguían que lo que hacían no era grato delante de ti. Señor, así también ayuda a aquellos que en esta hora puedan estar escuchando y puedan, Señor, saber que el perdón es
ilimitado también para sus vidas. Pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Ya, hermanos, invitarlos a la próxima semana, que hay un culto especial por el Día de la Madre. Invitarnos a que participen en oración, que están por videollamada, y los días jueves. Invitar a todos los niños, jóvenes y juveniles que participen en la escuela dominical, que están teniendo clases vía WhatsApp o vía YouTube con sus profesores. Y con esto, muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Aunque el mundo se caiga, yo confío en ti, mi Dios. Aunque dudas me atacan, tu palabra es firme, Señor. Solo miro a ti, nunca me fallarás. Y yo descanso en ti, castillo fuerte, mi esperanza. Y yo descanso en ti, mi fortaleza, la tormenta. Y yo descanso en ti, y yo descanso en ti, Jesús. En tus manos, Señor, dejo toda angustia y aflicción. Jesucristo, roca firme, en ti descansa mi corazón. Y solo miro a ti, que nunca me fallarás. Y yo descanso en ti, castillo fuerte, mi esperanza. Y yo descanso en ti, mi fortaleza en la tormenta. Y yo descanso en ti, y yo descanso
tu gracia sé que aún respiro. A ti la gloria y honor. Y yo descanso en ti. Castillo fuerte, mi esperanza, y yo descanso en ti. Mi